Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 268. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a estar considerando los capítulos 138, 139 y 140. El Salmo 138 es un cántico de agradecimiento de David. Los primeros 3 versos expresan su agradecimiento a Jehová por haber atendido su clamor, lo cual es referenciado en el verso 6 como una indicación de la humildad de David. Que David cantara delante de los dioses probablemente es una referencia a los príncipes de Israel. Hemos cubierto en previos salmos el uso del término dioses para describir a los gobernantes y hombres en poder o autoridad sobre el pueblo. Sabemos que David cantó y danzó libremente delante de todo el pueblo cuando trajo el arca hasta Jerusalén, al tabernáculo cual edificó para el arca. David menciona postrándose delante del templo, lo cual parece implicar el tabernáculo de David, cual solo contenía el arca. El verso 3 nota la rapidez con la cual David recibió su respuesta del Señor. Esta observación es clave ya que en su oración dedicatoria en 2 de Crónicas 6, Salomón menciona explícitamente la atención cual pedía que Dios diera a su pueblo, o diera si su pueblo algún día se encontraba en calamidad, y oraba hacia el templo en Jerusalén. Pueden ver 2 de Crónicas capítulo 6 versos 29, 32 y 38. Es probable que Salomón hubiese recibido este concepto de su padre David. Los versos 4 al 6 contienen las letras de un corito popular. En estos versos, la mención de los reyes de la tierra implica a los reyes de las naciones alrededor de Israel, los cuales durante el reino de David tuvieron que reconocer que Jehová guardaba a Israel. Los que reconocieron esto e hicieron paz con David son quienes David menciona como cantando las alabanzas de Jehová. Quienes no lo hicieron fueron sujetados por la poderosa mano de Dios bajo el reinado de David. El verso 6 es una descripción clave del carácter de Dios en atender a los humildes, pero mirar de lejos al altivo. Noten la similitud del verso 7 al Salmo 23:4. Aunque la imagen del pastor y la oveja no están en este salmo, claramente se nota el mismo concepto de un Dios que guarda a sus hijos aún en los tiempos más difíciles y peligrosos. El salmo termina con la declaración de David de que Jehová cumplirá su propósito en él, notando que él es obra de sus manos y que la misericordia de Jehová es grande. El Salmo 139 es otro salmo de David, el cual centra sobre la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. En los primeros 6 versos, David describe la omnisciencia de Dios, cual significa su conocimiento de todas las cosas. Incluye sus movimientos durante el día y sus pensamientos en los versos 2 y 3. En el verso 4 nota cómo Dios sabe lo que había de hablar aún antes de que estuviera presto para decirlo. El verso 5 es clave para entender la manera en la cual David veía la omnisciencia de Dios. Para David, Dios no conocía a todo solo por saberlo, sino que su conocimiento de todas las cosas era parte de su cuidado de David, rodeándolo y cercándolo con tanto de cuidar de él. David admite en el verso 6 que no puede comprender la magnitud del conocimiento de Dios. Los versos 7 al 12 describen la omnipresencia de Dios. En estos versos David describe la presencia de Dios o su espíritu en todo lugar, desde el cielo hasta el Seol o la muerte, hasta los confines de la creación. Pero la presencia de Dios no es solamente estática, queriendo decir que Dios no es simplemente presente, sino que su presencia es escudriñador, en que escudriña todo lo que llena con su presencia, de modo que hasta las tinieblas son como si fueran luz delante de su presencia, porque las conoce completamente. En los versos 13 al 16, David sigue su discurso sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios, describiendo el papel de Dios en su formación y su nacimiento. Describe cómo Dios se movió en lo más íntimo del vientre de su madre, en el lugar más secreto y oculto. Los ojos de Jehová vieron el embrión que sería David. De nuevo, entendemos por la descripción de David que el conocimiento de Dios de su formación y su cuidado en el vientre de su madre fue con el propósito de trazar un camino para David, el cual en altas y en bajas, con pasos correctos e incorrectos, David mayormente pudo seguir.
Estas cosas fueron escritas de antemano para la vida de David, implicando en el verso 16 que David no era accidente, sino que Jehová planificó el bien para su vida si se acercara a él y anduviera en sus caminos. Los versos 16 y 17 describen la grandeza de tales pensamientos de Dios para David y su maravilla al conocer tan solo unos pocos de los pensamientos de Dios. Hemos cubierto en varias ocasiones el sentido de David luego de recibir la promesa en 2 de Samuel 7 para su linaje. Es posible que estos sean los pensamientos demasiado maravillosos cual David menciona en este salmo. En los versos 19 al 22, como es típico en los salmos de David, David se contrasta con los injustos y sus enemigos. En este salmo se presenta como comprometido a la justicia y enemigo de los enemigos de Dios. El salmo termina con la invitación de David a Jehová de escudriñarlo y conocer hasta sus pensamientos. David sabía que tal invitación no era necesaria, pero es su manera de expresar las palabras del verso 24, pidiendo que Dios no tan solo le escudriñara, sino que le mostrara el camino en el cual debiera andar. El Salmo 140 es otro salmo de David. Notarán de inmediato las tres selas cuales dividen este salmo en secciones. El primer segmento se compone de los primeros 3 versos. En estos versos David pide la ayuda de Dios en librarlo de quienes buscaban su mal. Este es un tema central en la vida de David y no nos debe sorprender que sea el tema de este salmo. En los versos 4 y 5, David parece implicar la maldad de hombres más cercanos a él, quienes estaban intentos a hacerlo tropezar. También sabemos de nuestra lectura de la vida de David, como también de nuestra lectura de los Salmos, que David estuvo muy consciente de los tramos de personas cercanas a él, quienes deseaban su mal y hasta su muerte. Esto parece haber sido una oración continua de David. Los versos 6 al 8 contienen el clamor de David a Jehová, exaltándolo como su Dios y confesando su confianza en la liberación cual Dios le daría de sus enemigos. En el verso 7 implica la protección de Dios en batalla contra sus enemigos, pero en el verso 8 parece indicar enemigos más cercanos hasta dentro de su ciudad y de su propia casa. Los versos 9 al 11 dirigen la plegaria de David hacia la protección de aquellos más cercanos a él y sus enemigos en la ciudad particularmente. Las palabras de este salmo son peculiares en que uno de sus propios hijos, Absalón, se vería al otro lado de este clamor. El salmo cierra en típica manera para los salmos de David, indicando la continua alabanza y adoración de Jehová por quienes han visto su favor. En este salmo los afligidos y necesitados, los justos y los rectos alabarán a Jehová continuamente. Estos han sido los capítulos 138, 139 y 140 del libro de los Salmos. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.